Esta es una producción Cenapro. Regresando al hogar. Un momento de reflexión compartiendo la palabra de Dios. Y un encuentro con el Padre Celestial. Conduce y presenta el pastor y director de Cenapro, Eliezer Zapata. Hola, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias por enviarnos todos sus saludos y manifestaciones de afecto y de cariño. Nos alegra que a través de nuestro programa la familia de Dios sea fortalecida y edificada. Déjame acá tus comentarios, peticiones o motivos de oración y suscríbete ya a nuestro canal. Seguimos pasando por esta pincelada de este marco histórico. En la primera cápsula de este tema vimos un breve recuento de lo que el cristianismo aportó a la transformación de la cultura clásica. Esto abarcó desde el momento en que Jesús entra en escena y la vida que se desarrolló durante el primer siglo de la Iglesia. La segunda cápsula de este tema quise sustentar, basado en las Escrituras, la importancia de conocer nuestra historia y cómo Dios es quien la escribe. Él controla la historia de la raza humana. Y recalqué que no es el hombre quien la escribe a su antojo, sino Dios, acomodando todo suceso humano para cumplir su voluntad. Nadie sale del control de la voluntad de Dios, y este tema de la voluntad de Dios y los tipos de voluntad divina darían material para otro programa, razón por la cual no lo explicaré ahora. Expresé también cómo los autores de los evangelios, y cité a Mateo y a Lucas, siguieron un patrón que se encuentra en la Biblia. También cité del Antiguo Testamento a Josué. Es de esta manera como el mismo Dios produce en nosotros algo que llamamos identidad y usa el recuento de los hechos históricos donde su voluntad opera. Hoy, en esta tercera entrega del tema ¿Qué es ser cristiano hoy?, quiero exponer lo que el cristianismo rescató en uno de los peores baches en la historia de la humanidad, la época que los historiadores la denominaron como el oscurantismo. No lo alcanzaremos a exponer todo, ya que tocaré puntos claros y concretos, dando un panorama verdadero cómo el cristianismo bíblico ha sido sal y luz en medio de este mundo de tinieblas. La verdadera iglesia cristiana sigue el mandato de su rey, el cual lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13 al 14, y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La historia de la Edad Media constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua, el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de oscurantismo, y eso se le llamó así durante la época medieval. La Iglesia Católica de Roma, en cabeza del Papa, se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno, y la población europea, al verse privado de cuestionar los dogmas religiosos, adoptó esas aparentes verdades como palabras de Dios, las cuales no admitían crítica, ya que al no reconocerlas serían obligados a recapacitar o serían perseguidos hasta la muerte. Europa retrocedió en materia de arte, ciencia y humanidades, y el predominio absoluto de la Iglesia Católica de Roma como doctrina única de pensamiento. Recordemos que el cristianismo tuvo su ascenso en el Imperio Romano como la religión oficial. Esto basado en los siguientes hechos. En el año 313, el emperador Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto en el Imperio Romano y el fin de siglos de persecuciones contra los cristianos y otros credos. En el 380, el emperador Teodosio fue más allá y con el Edicto de Tesalónica convirtió el cristianismo niceno
en la religión oficial del imperio, iniciando una transformación del pensamiento y los valores europeos. Aunque históricamente se le llama cristiano a todo aquel que dice creer en Cristo, encontramos en este tramo de la historia un hecho importante. El cristianismo puro, verdadero, ceñido a las enseñanzas de Jesucristo, crecía en medio de las persecuciones del imperio, que cada vez se degeneraba más y caía su poder. En el momento en que el emperador dictó que el cristianismo era la religión oficial del imperio, no son los teólogos como San Agustín, centrados en las enseñanzas de la Biblia, sus pensamientos teológicos lo basó de cómo la palabra de Dios, la Biblia, daba respuesta a todos los fenómenos que sucedían alrededor de la vida. Es decir, la respuesta a las necesidades del hombre en la vida salían del mismo corazón de su Creador. Ellos promulgaban doctrinas bíblicas, y una de esas doctrinas básicas principales era la salvación es por la fe. En cambio, lo que ocurrió fue que los teólogos que tomaron las riendas de esta religión oficial romana fueron los teólogos escolásticos, basados en la teología de Tomás de Aquino, el cual basó su racionamiento teológico no en las sagradas escrituras, sino en Aristóteles. Este racionamiento filosófico y teológico parte del corazón del hombre y de cómo desde el ser explicaba e interpretaba todos los fenómenos que pasaban a su alrededor. Esto, a la luz de la Biblia, va en contra del mismo Dios, el cual dio lugar a lo que se conoce como la escolástica. Es el resultado de la unión del pensamiento filosófico centrado en el hombre y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Los conocimientos de la escolástica se aplicaron en las escuelas y en las universidades de entonces, apoyándose tanto en las teorías filosóficas y naturales de Aristóteles y demás filósofos, como en el saber religioso del cristianismo, el judaísmo y otras religiones. Por tanto, la escolástica es una corriente filosófica que buscó relacionar e interpretar de la mejor manera posible la razón con la fe. Y es ahí, en ese modelo teológico, donde se adopta un falso cristianismo, un supuesto cristianismo que iba en contra de lo que la Biblia enseña, y lo que sucedió después lo ratificó: el absurdo y bochornoso dominio papal y los dogmas que la Iglesia Católica Romana, en cabeza del Papa, declaró como si fueran verdades, al mismo nivel de la revelación divina contenida en las escrituras bíblicas. Sumergieron a toda Europa en una oscuridad. La centralización de la educación en el clero y las élites sociales desconectaron todo un continente del conocimiento. Sumergieron a la gente en la ignorancia, la pobreza total y la pérdida de la libertad individual. Prepara tu corazón para escuchar en nuestra próxima cápsula las verdades que rescató la Reforma y cómo nuestro Dios sigue escribiendo la historia y devolvió la luz al mundo. Te invito a que oremos. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, con la revelación. Padre, danos sabiduría en inteligencia y conocimiento tuyo para entender tu palabra. Y hoy, Señor, declaramos que tú eres verdad, que tu palabra es verdad y que fuera de ella no hay nada. Todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos, lo tenemos en tu palabra. Lo que necesitamos, lo obtenemos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Danos sabiduría para aplicar tu palabra y caminar en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Agradezco tu compañía y ayúdame a llevar el mensaje de Dios con tus amigos y familiares. Deja tu comentario, petición u oración. Y suscríbete a este canal. Este mensaje está disponible en Spotify, Google Podcast. Míralo también en nuestro canal Cenapro en YouTube. Puedes ver todas nuestras cápsulas. Próximamente nos encontrarás en Apple Podcast. No olvides visitarnos en nuestra página web www.cenapro.us. No se pierda la próxima cápsula
y te invitamos a que sigas con nosotros en Regresando al Hogar. Esta es una producción Cenapro. Guión y voz, Pastor Eliezer Zapata, grabado en Cenapro, Estados Unidos. Producción y masterización, Juan Carlos Bernal para Cenapro Latam. Esta es una grabación con tecnología Dolby. Todos los derechos reservados. 2023 Cenapro Latam.